Empezamos. Buenas noches, chicos. Bueno, se está uniendo su compañera, entonces en lo que da, voy a empezar a hacer el pase de lista. Entonces, vamos a ver, creo que no se termina de unir. Vamos a ver, estamos, ahí está. Asistencia del día de hoy, jueves 7 de marzo. Muy bien, Cardoso Brenda, Presente. Cervantes Jessica, Presente. Corales Ana Karen, Presente. Del Ángel Eric, Presente. Juárez María Saraí, no, no ha llegado. López Naidelín, Presente. Mendoza Cerlín, no está. Ornelas, tampoco. Creo que no, ¿verdad? Lisandro no respondió, entonces no está. Palacios Leticia, Presente. Pérez Ileana, Presente. Rojas Giselle, no se terminó de unir. Presente. Así está. Ok, y Villa Gustavo. Presente. Muy bien. Entonces, con esto terminamos lo que es el pase de lista, chicos. Voy a dejar un ratito. Y les pregunto, la vez pasada, ¿qué hicimos y dónde nos quedamos? La clase pasada del jueves anterior, ¿qué hicimos y dónde nos quedamos? Se quedaron en lo de las áreas que pueden estar implicadas en la aproxia. Ujú. En la apraxia dice usted, Giselle, ¿verdad? Sí, profe. Eso es, muy bien. Entonces, vamos a continuar desde ahí. Nada más antes voy a hacer otra compartición de mi pantalla. Eso es. Chicos, lo que ustedes están observando es evidentemente el muro de plataforma. Nosotros nos quedamos en lóbulo parietal, pero estamos desde la semana 5. Sin embargo, les comparto lo que ya se ha añadido. Les había dicho que les iba a compartir lo que es lo del homúnculo somatosensorial. Aquí está, es un video donde explica mejor esta imagen virtual del lóbulo parietal para cuando ustedes gusten verla. Ahí va a estar. El día de hoy una vez que terminemos la clase, les voy a publicar lo que son eh, algún video de alguna praxia y de otra patología, pero les comparto, semana 8. Este es el mapa que yo les decía que es importante. Me tardé, sí, me tardé un poquito, dispénsenme, en podérselos compartir, pero aquí está. Igualmente ustedes podían verlo en internet, bajar la imagen y poder inspeccionar. Esto que ustedes ven aquí es todo el cerebro subdividido en las áreas del mapa de Brodmann. Estas áreas, chicos, como ustedes pueden ver, están coloreadas con tonos que nos van a identificar funciones de cada área. Entonces, por ejemplo, las áreas que estamos aquí, que estamos viendo aquí amarillas, tienen función ejecutiva. Esa la vamos a ver más adelante. Las que están con respecto al área de la memoria, se ve un poquito decolorado, un poquito extraño. Es un verde, perdón, verde limón.
se asocia más con estas áreas de aquí. Las áreas motoras con este rosadito de aquí. Lo emocional, ¿verdad? Nos lo pone con un anaranjado más claro. No se alcanza a distinguir en primera instancia, pero lo vemos en estas zonas. Cortezas olfatorias que están aquí adentro. Bueno, esta sería también esta parte, la corteza renal y de lo que es temporal, lo emocional. Los somatosensorial con un rosita más claro, como son estas áreas de aquí. Esto como grisáceo dice que no se ha estudiado bien, entonces no se puede determinar bien de qué son esas áreas. Tenemos la corteza visual con este colorcito, la corteza auditiva con estas demarcaciones, este color, y lo atencional que se encuentra desde adentro. Entonces, como podrán notar, chicos, la subdivisión del mapa de Brodmann sí, sí nos sugiere algunas limitaciones, ¿verdad? Sin embargo, no tal cual se dividen por lóbulos. El único que podemos decir enteramente si su función se limita a lo lóbulo, a la división de lóbulos sería esto, 17, 18 y 19, que ustedes, estoy seguro, ya se aprendieron más que bien, que es la corteza visual primaria, secundaria, terciaria. Lo que estamos revisando ahorita de los occipitales es esto. 312, 5, 40, 39 y 7. De hecho, ahorita vamos a terminar con lo de las patologías, porque de ahí nos vamos a brincar a 41, 42, 22, 38, 21, 37 y 20, que son del lóbulo temporal. 43 todavía del temporal también. Y frontales lo veremos ya en la última parte, una vez que terminemos temporal, pues es 4, 6, 8, 9, 10, 11, 47, 44, 45 y 46. Por lo pronto, para que ustedes lo puedan ver aquí, y sí, ya está aquí disponible la presentación de los lóbulos temporales. Sin embargo, me voy a tener que regresar hasta lóbulo parietal. Chicos, antes de retomar la presentación y volver a empezar, preguntas que no me dejan dormir en la noche. Ujú. ¿Quién me puede decir qué es una praxia o cómo se define la praxia? Repito, praxia. ¿Qué será la praxia? ¿No? Ya se les olvidó, chicos, no puede ser. Son las acciones motoras y los Sí. movimientos complejos. Más que movimientos complejos, la capacidad que tiene el cuerpo, como usted dice, de realizar movimientos, pero también de reconocer dichos movimientos y la capacidad de poder hacerlos. Entonces, usted muy bien, Giselle. Ahora, había dos elementos que tenían que tomarse respecto a lo que es la praxia. Eh, ¿Me podrían decir si se acuerdan cuáles son esos elementos? Eran dos para la praxia. Sistema conceptual y sistema de producción. Excelente. ¿De qué se trata el sistema conceptual? Está bien, muy bien. Ahora, el sistema conceptual, ¿de qué se encargará? ¿De qué se tratará? Del conocimiento sobre la utilización y el funcionamiento de objetos, utensilios y herramientas. Excelente, Ileana, muy bien. Y el otro que nos menciona, sistema de producción, ¿qué lo caracteriza? Y es el que permite
cuando ya tienes las herramientas para poder realizarla, bueno, para que realices la actividad. Más que las herramientas, es el encargado de ejecutar los movimientos, ¿vale? Pero, wow, me han dejado gratamente, este, perplejo. Entonces, ya que quedó claro lo que es el sistema de producción, sistema conceptual y la praxia, entonces tendremos que continuar porque nos quedamos justamente en la patología o disfunción de una praxia. Y esa es la apraxia. Esto fue lo último que vimos, ¿no, chicas? Chicos, esto hasta aquí, ¿verdad? ¿Se haga o no se haga? Sí, en eso, profe. Muy bien. Entonces dejen así para poder observar bien. Y nos quedamos en esto. Si ya vimos, como ustedes dijeron, que la praxia es la capacidad de poder, pues, reconocer y ejecutar movimientos previamente aprendidos por el sujeto, entonces la apraxia la debemos definir como la incapacidad para la ejecución de actos motores previamente aprendidos. Recuerden, la clave es ejecución de movimientos que la persona ya sabía hacer, o como dice aquí, previamente aprendidos. Nos dice además que esta apraxia o esta incapacidad no tiene que ver con parálisis, tampoco es algo sensorial o una ataxia, una incapacidad de reaccionar o de mover. La persona puede ejecutar movimientos, puede ejecutar movimientos, pero no tiene control o reconocimiento de los movimientos que pues desea realizar. Esa es pues la clave eh, de este trastorno. Ahora, son trastornos de la actividad, bueno, una modalidad de apraxia, hay que decirlo, tiene que ver con los movimientos adaptados a la gesticulación y algunos enfocados en la manipulación real o por mímica de los objetos. Como les dije, no se explica por cuestiones motoras, es decir, no hay una afectación motriz, no es que se entuman los músculos, no es que la persona simplemente ya no pueda moverse. Hay otra explicación, son otras explicaciones, pero no van en el lado de la incapacidad motora, las apraxias, sino como les dije, de la incapacidad de ejecutar movimientos. Las apraxias entonces son un trastorno de la capacidad de integración sensoriomotora. Esto ya suena un poquito más complicado. Bueno, pues lo es por una sencilla razón. Vimos lo que es el sistema conceptual y el sistema de producción por una razón. Resulta que hay apraxias que lo que impiden, ¿verdad? Pues un desarrollo, o mejor dicho, una ejecución, evidentemente, de movimientos, pero a veces se van a lo conceptual. Hay apraxias que evitan la realización de un movimiento, pero no por lo que la persona sea incapaz de ejecutar los movimientos, sino porque no tiene la conceptualización de para qué sirve una herramienta, aunque ya la haya aprendido a usar antes. Es decir, a lo mejor un mecánico que es experto en utilizar llave inglesa, Stilson eh, o algún otro instrumento, desarmadores, perica, etcétera, resulta que a lo mejor se le es dañado su lóbulo occipital, parte de su lóbulo parietal temporal, y resulta
que ya no es capaz de mover esa llave, de apretar o de ajustar la llave perica o alguna llave inglesa. Pero no porque no pueda hacer los movimientos. Realmente, inclusive una persona con ese tipo de apraxia, en un punto puede realizar los movimientos que se necesitan, pero de forma espontánea. Entonces, si puede hacerlo de forma espontánea, nos está diciendo que la afectación real es en el sistema de producción, es decir, la persona, perdón, no de producción, discúlpenme, de el sistema, ay, se me fue, de producción no es conceptualización, el sistema conceptual. Entonces, quiere decir que la persona no reconoce para qué es esa herramienta, ha olvidado los movimientos, la funcionalidad y la conceptualización de dicha herramienta. Hay casos donde no, la persona sí tiene la conceptualización. Lo mejor dice, eso es una llave inglesa, se usa de tal manera. Bueno, resulta que al momento de querer hacerlo, no ejecuta los movimientos de forma adecuada y entonces pareciera que tiene un impedimento para poder realizar dicha acción. Entonces, les digo, hay apraxias que afectan o al sistema conceptual o al sistema de producción, o hay casos donde ambos se ven dañados. Y es ahí donde vamos a los ejemplos de estos trastornos y sobre todo, cuál es el grado de afectación. Si es una cuestión netamente conceptual o si tiene que ver la parte también de lo motor. Entonces, vamos primero con la apraxia ideomotora. ¿Cuál es la cuestión? ¿De qué se trata esta apraxia ideomotora? Bueno, afecta la realización de gestos simples, aunque se preserva la capacidad para manipular objetos y herramientas reales. Dentro de las modalidades de este trastorno, chicos, de las apraxias, esta ideomotora, digamos que es un tanto benevolente, porque pues la persona sigue siendo capaz de, pues, de poder realizar algunos, pues, algunas tareas, mejor dicho, alguna utilización de herramientas, pero, donde afecta es en una situación conceptual, pero reducida simple y llanamente a la ejecución de algunos, pues de algunos gestos, más que nada faciales. La praxis idiomotora puede ser infradiagnosticada o pasar desapercibida, pero a pesar de que es relativamente frecuente después de que un paciente haya sufrido un accidente vascular o un traumatismo, se debe tomar en cuenta justamente eso. ¿No? Entonces, les decía, básicamente las personas con un daño, un traumatismo, un accidente vascular, resulta que se afecta un poco lo que es sus lóbulos parietales y pues genera una cierta incapacidad de tanto de ejecución como de identificación de algunos gestos faciales. Y no solamente faciales, sino de algunos movimientos que nos indiquen o que nos planteen alguna ejecución de algún gesto, pero visto en otra persona. A ver, vamos a ver. Esta praxia afecta la realización propositiva, sí, de movimientos simples ejecutados deliberadamente y fuera de contexto, sin que exista déficit sensitivo o motor, tampoco hay un manifiesto deterioro cognitivo. Si se le propone al paciente que imite gestos sin significado, puede hacer los aros entrelazados con el pulgar y el índice o colocar el pulgar y el índice de la mano derecha en el oído izquierdo, pero fracasará en el intento de replicar dicha acción. Cuando yo les decía gestos, no solo yo les acabo de decir, no solo me refiero a los gestos faciales, sino, por ejemplo, también podría verse en señales, en acciones
que nuestro cuerpo ejecuta para poder entender que estamos haciendo una afirmación verbal. Es decir, una gesticulación o un movimiento, ¿verdad? Que permita una acción de comunicación efectiva. Dice, en ocasiones la persona utiliza el cuerpo como si fuera herramienta o los dedos como si fueran tijeras. Está preservado el uso adecuado de las herramientas. Lo que ya no está tan preservado, pues es el uso adecuado del mapa corporal para poder realizar la ejecución de estas herramientas, pues básicamente sin tanto problema. Esta apraxia o esta modalidad es peligrosa. Todo trastorno, toda situación que genera una patología, pues sí resulta ser peligrosa. Sin embargo, a favor de esto, de esta patología, de este trastorno, resulta no ser vital al momento, pues, de la supervivencia de la persona. Es decir, no lo pone en peligro, al menos no de algo tan grave. Simplemente, pues, confunde algunas acciones o no puede ejecutar ciertos gestos y no se puede comunicar de la manera más adecuada, pero sigue estando preservada su capacidad de utilización de herramientas. Nos dice que en este modelo de apraxia el sistema conceptual está preservado, pero se encuentra alterado el sistema de producción. Bueno, fe de erratas, ¿verdad? De erratas, no de ratas. Corrijo, chicos, les había dicho y sí, me acuerdo, les dije que estaba el sistema de producción estaba alterado. No, aquí lo corrijo. La misma presentación no lo dice. El sistema conceptual es el que se preserva, es decir, el que yo les había dicho que había cierto daño. No, el que se ve alterado es el sistema de producción. Por eso el hecho de utilizar su cuerpo como una herramienta. Entonces, lo que está al final de cuentas alterado es el sistema de producción. Una disculpa, espero me perdonen, espero encuentren suficiente sabiduría en sus corazones para dejar pasar esto. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas que tengan. Creo que no. Bien, pues le seguimos. Muy bien. Existen dos modalidades de apraxias por lesión del lóbulo frontal. Sin embargo, chicas, chicos, aquí sí tengo que hacer una pequeña pausa, porque esto lo hemos visto, bueno, esta presentación, ¿verdad? Está fuertemente basada en el libro que les he publicado. Ahora, ¿por qué les digo que vamos a hacer una pequeña pausa? Porque nos estamos adelantando un poquitito y nos estamos yendo a lo que son los lóbulos frontales. Entonces, nos vamos a regresar, bueno, nos vamos a pasar un poquito más adelante, porque más adelante vamos a lo que es la explicación de los lóbulos frontales. Solamente les recuerdo que parte de lo que ya vimos en el mapa de Brodmann nos ilustra algunas pues, de las áreas motoras, inclusive ahí nos dice cuáles son. ¿Mm? ¿Cómo es que se van generando las apraxias ideomotoras? Por lo general, son de mayor gravedad las homólogas del hemisferio derecho, es decir, cuando el lóbulo parietal y parte del frontal del hemisferio derecho se ve comprometido. Un golpe fuerte, un accidente vascular, un paro cardíaco, una enfermedad vascular cerebral
básicamente enfocadas o desarrolladas, mejor dicho, en el hemisferio derecho de dichos lóbulos, es lo que estará generando pues una apraxia idiomotora. ¿Por qué el lóbulo frontal? Como les dije, los voy a tener en ascuas. Eso lo veremos un poquito más adelante. Preguntas hasta ahorita, chicos. ¿No? Ok. Ojo, les decía, tomen en cuenta que es la apraxia idiomotora, el impedimento más que nada de reconocer o ejecutar movimientos que tengan que ver con, pues, básicamente la comunicación no verbal. Ahora, apraxia ideatoria. Se define como la incapacidad para manipular objetos y herramientas previamente conocidos por la persona que recibe este daño. Se caracterizan por la incapacidad para ejecutar una serie de gestos propositivos secuenciados dirigidos a un fin. Es decir, la apraxia ideatoria es cuando la persona es incapaz de realizar una serie de movimientos sucesivos para lograr realizar una acción específica. La selección de algunos patrones parciales puede ser adecuada, pero hay fracaso en la consecución del objetivo final. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona está usando una herramienta, puede que, o bueno, no solo una herramienta, un aparato o algo, puede que dentro de su accionar se encuentren bueno, aleatoriamente algunos movimientos de que sean correctos, pero no los hace en el orden adecuado la persona. Si ustedes se ponen a pensar, chicos, cuántos pasos se realizan al momento de hacer cualquier acción, por más simple que sea, se darán cuenta que realizan muchísimas cosas seriadas. Y no solo seriadas, sino por distintos pasos. Que si van a destapar un traste, que si se van a servir agua, que si van a comer, que si van a caminar, que si van a cambiar tal cosa, que si van a instalar algo, etcétera. Bueno, si ustedes se dieran cuenta o se pusieran a investigar, llegarían al punto en el que verían que para hacer cualquier acción realmente están haciendo eh, pues muchos pasos secuenciados. Bueno, ¿por qué señalo esto? Porque en la praxis ideatoria nos dice que la persona a lo mejor está haciendo algo, está pues realizando alguna acción, pero en, en su lógica o en su trastorno, ¿verdad? Está haciendo varias acciones para poder realizar pues dicha tarea, pero las hace mal, lo hace pasos salteados. Por ejemplo, para abrir una puerta con llave, a lo mejor pues evidentemente usted gira la perilla, ve la llave, busca con qué llave puede abrir el cerrojo, la inserta y le da vuelta. Fíjense, ya ahí mencioné algunos pasos secuenciados, pero resulta que a lo mejor una persona que sufre una apraxia, o que mejor dicho la está sufriendo, lo que hace primero es dar la vuelta a la llave, pero sin haberla insertado antes. A lo mejor la agarra y de manera espontánea empieza a dar vueltas con la llave en la mano, pero no está abriendo nada. Yo sé que ustedes dirán, se ha de ver divertido, se ha de ver gracioso. No, la verdad es que la persona que lo está sufriendo, pues, no le ve nada de gracioso. ¿Por qué? Porque no es consciente de que está alterando los pasos para realizar una tarea tan sencilla como abrir una puerta. Entonces, lo que nos dice esta parte de la presentación es eso, que la persona sabe los pasos, a lo mejor no los puede ejecutar, sus movimientos no los puede realizar,
¿Por qué? Porque a lo mejor su esquema corporal se ha visto afectado de tal manera que las conexiones del lado derecho ya no están igual. Entonces quiere mover este brazo, esta mano, y mueve la otra, o mueve una pierna. Entonces, la persona, aunque quiera manejar una herramienta, no lo va a poder hacer por la sencilla razón de que no hay coherencia, no hay una conexión adecuada. Este grado de apraxia, a diferencia de de la ideomotora, es grave. ¿Por qué? Imagínense una persona que quiere aprender a manejar cierta, o mejor dicho, que ya había aprendido a manejar ciertas herramientas. Le pasa, es una situación que le genera esta patología y en su terquedad o en su necesidad de sentirse bien, quiere utilizar de nuevo estas herramientas, pues ya no las va a poder usar bien, perdón, ya no las va a usar de manera adecuada. El sujeto suprime elementos, altera secuencias, utiliza los objetos de manera adecuada. Entonces, imagínese usted utilizar un cuchillo, pero mal. Imagínese usted usar un taladro, pero no de la mejor forma. Un paciente con apraxia ideatoria sería capaz de llenar la pipa, encenderla y fumarla. Sería incapaz, dice, de llenar la pipa, encenderla y fumarla, aunque antes de su accidente fuera un fumador empedernido. Es decir, ya no puede eh, realizar estos pasos consecutivos para realizar una tarea sencilla. El deterioro motor en este tipo de apraxia se causa por la selección incorrecta y conceptualización indebida del uso de objetos o de sus utilidades. Les digo, a lo mejor un cuchillo, te dirán, pues es sencillo, pues sí, pero imagínate que una persona lo quiere agarrar y lejos de hacerlo, lo agarra al revés con el filo, agarrándole con la mano el filo y el mango empuñado del otro lado, pues sería hasta catastrófico. Supone un trastorno en la realización de movimientos complejos que requieren manipulación real de objetos, por lo cual entonces se implica que va a haber un fracaso en ejecución de la correcta secuenciación que requiere la acción para poder utilizar los objetos. Ahora imagínate, una persona, Teo, con un taladro, con un martillo, con una sierra, no estoy hablando de una motosierra, una sierra, un arco con cegueta, eh, una llave perica, pues no la va a poder usar de manera adecuada. Esta praxia está alterado el sistema conceptual, lo que implica una mayor incapacidad en la realización de movimientos complejos. Estamos hablando que si la persona se salta pasos, se brinca pasos o no los conoce, es porque su visión, su programación conceptual es la que se estará viendo completamente alterada. Las apraxias ideatorias entonces están causadas por lesiones parietotemporales, pero del lado izquierdo, siendo habitual su presencia en fases avanzadas de una demencia cortical. Pero fíjense, no estamos hablando solamente del lóbulo parietal. Estamos diciendo que la estructura parietal temporal del hemisferio izquierdo es la que se verá comprometida en esta modalidad de apraxia. Ahora, el mismo libro de que nos estamos basando nos da una comparativa entre los dos modelos de apraxia, diciéndonos que la ideomotora su gravedad es menor que la ideatoria, que el sistema de producción se ve afectado en la ideomotora y el conceptual en la ideatoria. El déficit, bueno, pues la incapacidad de reproducción de gestos simples en la ideomotora y en la ideatoria incapacidad de manipulación de objetos reales. No sé ustedes, pero creo que es más peligroso no poder usar una herramienta que un déficit en el momento de comunicar, a menos de que ya veas el camión encima, entonces se equipara. Localización de lesiones. En el área ideomotora, curiosamente, está el área prefrontal, el córtex asociativo motor, áreas perinatales, circunvolución supramarginal y zona anterior del cuerpo calloso. Básicamente, zonas, áreas que se encuentran localizadas en los lóbulos frontales.
Y la apraxia idiomotora está más enfocada, no enfocada, sino más asociada a lesiones parietotemporales en el hemisferio izquierdo. Capacidad para utilizar herramientas en la idiomotora, ahí está. En la ideatoria no está. Diagnóstico, bueno, es más fácilmente detectar cuando alguien no puede usar una herramienta, pero pasa muy desapercibida la otra porque pues se enfoca más en la comunicación. Hay otra, no está solamente idiomotora o ideatoria, también está la apraxia constructiva. Y antes de pasar a esta, chicos, dudas, preguntas que tengan, dudas. ¿Dudas, chicos? Que no, ¿verdad? Ay. En esta apraxia, chicos, o en esta modalidad de apraxia, ¿qué es lo que sucede? Se le llama de una manera más específica como visoconstructiva. Y esta, a diferencia de las otras, no se va tanto en el uso de herramientas solamente, sino de situaciones, pues evidentemente más complejas, pero que a la vez permite que sea más sencillo distinguirlas y por ende no tan peligrosas. La visoconstructiva consiste en la incapacidad de reproducir dibujos o ensamblar piezas tanto bidimensionales como tridimensionales. Con esto generando que las tareas como maquetas, rompecabezas, cubos, planos, mapas, croquis, etcétera, no tengan un éxito. Si una persona tú lo pones a armar un rompecabezas, aunque sea sencillo, eh, si mantiene la patología de apraxia constructiva, entonces le será muy difícil y muy complicado poder realizar este tipo de tarea. Ponen por tanto entonces la dificultad para reproducir dibujos que antes se realizaban sin ningún tipo de dificultad. En la demencia, esta modalidad de apraxia suele ser de los primeros indicadores de deterioro cognitivo. Este tipo de apraxia, chicos, se produce por lesiones en zonas de asociación parietal derecha o izquierda. No se centra solamente en uno, en los otros tampoco, pero es más común encontrarlas de esa forma. Existen factores causantes de apraxias constructivas, siendo los más importantes traumatismo, demencia, accidente vascular y tumor. Yo les dije, chicos, una vez que terminemos con lo que son los lóbulos, y ahí nos vamos a pasar a las etiologías del daño cerebral. Existe un patrón de asimetría cortical, ya que la lesión del hemisferio derecho puede producir representaciones gráficas más pequeñas que el dibujo a copiar, mientras que el hemisferio izquierdo producen o bien macrografía o al menos no existe micrografía, es decir, se hacen los dibujos más grandes, pero con detalles muy no propios del dicho dibujo. El hemisferio derecho suele ser el hemisferio dominante en la representación del espacio, de cómo nos movemos y en qué sentido nos movemos. Sus lesiones provocarán entonces trastornos enfocados en la estructura perceptiva, ya que se pierde la configuración gráfica. Mientras que del lado izquierdo suelen realizar reproducciones gráficas más prolijas, con detalles y tendencia a la minuciosidad. Entonces la lesión bilateral produce una mayor gravedad de apraxia constructiva. Nos dice entonces que del lado derecho va a afectar el espacio, ¿verdad? O los espacios encontrados en una figura, en una maqueta, en algo de este tipo. Y del lado izquierdo, en los conceptos, patrones, por ello es que sería más difícil armar una maqueta. Sin embargo, por desgracia,
suelen darse casos donde la apraxia afecta a ambos lados, ambos hemisferios del cerebro. Pueden distinguirlas, ¿verdad? Apraxia ideatoria, apraxia ideomotora, apraxia visoconstructiva, ¿verdad? Si yo les preguntara por cada una, entonces no tendría ningún problema, ¿verdad, chicos? ¿Verdad que no? Ok. Bueno, les preguntaba de esas porque son, digamos, las más complejas, las más complicadas de poder identificar, ya que entonces entendieron bien cuál es la diferencia entre la apraxia visoconstructiva, la apraxia ideatoria y la apraxia ideomotora, entonces vamos por las más sencillas. Y nos encontramos con la apraxia del vestir. Nos dice que, como su nombre indica, es una incapacidad para poder ejecutar movimientos que se habían aprendido previamente enfocados en la vestimenta. ¿Y a poco una persona no puede vestirse solo de manera correcta? Cuando está presente esta patología, es muy complicado que la persona pueda, pues, por sí sola vestirse de manera correcta. Dice, cuando esto sucede, el paciente no sabe orientarse con la ropa, no sabe cuál es pantalón, no sabe cuál es camisa, no sabe cuál es manga derecha, no sabe cuál es parte del pantalón izquierda, y es incapaz de secuenciar el orden y vestirse de forma torpe y desmañada. Es decir, que a lo mejor quiere ponerse el pantalón, pero en vez de ponérselo como va, la parte derecha la mete en el pie izquierdo, por ejemplo. O que una camisa a lo mejor se la quiera poner no solo al revés, sino a lo mejor una manga en el pie, cosas así. La praxia del vestir está causada por lesiones posteriores parieto-occipitales del hemisferio derecho y suelen estar presentes en fases avanzadas de trastornos como Alzheimer. También es frecuente que se presente en asociación con apraxia constructiva. Es decir, si ya en un paciente se logró detectar que está padeciendo una apraxia visoconstructiva o constructiva, entonces es altamente probable y muy frecuente que también se le asocie con una apraxia del vestir. Apraxia de la marcha, chicos. Esta suena también un tanto sencilla. A lo mejor ustedes dirán que a lo mejor los estoy choreando con este tipo de patologías, pero les diré, la realidad es que existen. ¿M? Yo les decía, suena que puede verse un tanto curioso ver una persona que no se puede vestir de la mejor manera, pero pues ya al verla y al ver o mapear su cerebro con una resonancia, pues ya no es tan gracioso. Nos dice que en este caso la apraxia de la marcha consiste en la incapacidad para caminar. Ojo, cuando usted le pide a la persona con apraxia que camine, entonces no lo va a poder realizar. Repito, no porque no quiera, simplemente porque su orientación espacial, su construcción de movimientos se verá afectada. Tampoco es que la persona se vaya a quedar quieta sin intentar mover las piernas o los brazos. Simplemente que el movimiento de la marcha se le va a dificultar. Por ejemplo, se puede ir un poco de lado, se puede
trabar un poquito al momento de dar pasos. Camina de manera muy tosca, sin mover tanto los brazos, más bien como muy acartonado. Y se suele causar por una lesión grave de tipo demenciante o tumorial, es decir, cuando se manifiesta el fenómeno de una demencia. También se puede generar por hidrocefalia o lesiones en el óvulo frontal. En la enfermedad de Parkinson, bueno, no existe una apraxia de la marcha propiamente, pero sí se ven características similares por el hecho de que se manifiesta la incapacidad para poder mantener control de los movimientos. Chicos, preguntas, dudas que tengan, aprovechen. Hasta aquí van quedando claras las apraxias, chicos. Apraxia bucofonatoria. ¿Cómo es eso? Bueno, como su nombre lo indica, se da en la región de la boca y la faringe. ¿M? Es la incapacidad para realizar movimientos voluntarios. Ay, disculpen. Movimientos voluntarios de la cara, de los labios, lengua u órganos fonatorios, es decir, laringe, faringe, cuerdas. eh, la persona pierde la incapacidad de poder realizar movimientos coordinados o controlados de estas estructuras. Entonces, eso impide que una persona no pueda soplar, no pueda enseñar la lengua, los dientes, a hacer trucos, gestos, reconocer algún tipo de gesto, etc. Esta praxis solo se presenta cuando se le pide al sujeto que realice una orden dada específica, pero puede persistir la capacidad de realizar el movimiento de un modo espontáneo. Cuando nos dice esto, chicos, nos remite a que si usted le pide a la persona que con toda la intención ejecute uno de estos movimientos, la persona se verá incapacitada de realizarlos. Pero si usted se voltea, deja de hostigar a la persona, después de un rato, la persona va a realizar los movimientos, pero mire, por sí sola, que va a parecer que sí puede hacerlo sin problema. Esta apraxia bucofonatoria se encuentra en el opérculo frontal. En esto del opérculo, ya les voy adelantando de vuelta, estamos viendo también funciones de los lóbulos frontales y que vamos a explicar más adelante. La apraxia óptica, otro tipo de apraxia. La apraxia ocular u óptica impide la realización de movimiento de búsqueda visual en movimientos guiados por la mano. Es decir, cuando ustedes han visto que de repente algún socorrista, algún médico le pide a alguien que siga, ¿verdad? Con la vista, por lo general la persona puede hacerlo y lo hacen para evitar que se manifieste, o bueno, no para evitar, ¿verdad? Si llega a pasar el daño ya quedó, pero al menos poder identificar si se está sufriendo un daño como este tipo de daño. Otra apraxia es la apraxia callosa, eh, afecta a la mano izquierda impidiendo la ejecución de actividades motoras mediante orden verbal. Es decir, si tú le pides a una persona que te pase algo, pero que lo agarre con la mano izquierda, la persona no lo va a poder agarrar, al menos no va a tener el control de este movimiento. La exploración de las apraxias. Es posible que determinadas apraxias van a pasar desapercibidas, en otras ocasiones no. Pero ¿cómo podemos detectar alguna apraxia?
A veces, chicos, si ustedes se dan cuenta, con acciones bien sencillas, con indicaciones muy sencillas, ¿verdad? Podemos determinar si una persona pues está padeciendo algún trastorno como este tipo. Entonces, si ya tenemos alguna sospecha de que alguien está padeciendo algo, bueno, para eh, apraxia idiomotora se le pide que imite gestos como cerrar los puños, hacer tipos de maniobras, hacer dos aros entrelazados con los dedos, reproducir simbólicamente gestos expresivos como el manejo de un martillo, utilizar una sierra, un cuchillo, simular cómo se enciende un cigarrillo. Esto para la praxia ideomotora. Recuerden que su cuadro clínico, sus características son la incapacidad de gesticular. La ideatoria, por otro lado, bueno, para poderla detectar, pedirle al sujeto que meta una carta dentro de un sobre. Si no puede realizar esa operación tan sencilla, entonces, ¿creen que la persona pueda utilizar un rotomartillo? La verdad es que es muy complicado que eso suceda. Proponerle la utilización de objetos comunes como un martillo, un peine o un destornillador. Además, pedirle que encienda una vela con un cerillo. Les decía, al impedírsele la capacidad de utilizar herramientas más complejas, bueno, pues con tareas sencillas como esta, si la persona no lo puede hacer, ya podemos entonces determinar que existe un diagnóstico de una apraxia. ¿Qué más? Para las apraxias constructivas, aquí se requiere, pues, pedirle a la persona que realice eh, algún, alguna resolución de rompecabezas, de dibujos. Hay tipos de instrumentos, pruebas psicométricas como la figura compleja de Rey, el test de Lauretta Bender, la tensión visual de Benton, test de copia de una bicicleta, los cubos de Cos, que también podemos encontrar una réplica de esto las escalas Wechsler. Bueno, si no puede hacer este tipo de pruebas, entonces, pues no se diga más, hay una praxia visoconstructiva. La praxia del vestido, bueno, pues se le pide a la persona que trate de ponerse cierta pieza de ropa. Si no lo hace correctamente, pues creo que es más que evidente que ahí está una patología. De la marcha, igual, pedirle a la persona que camine, ver si existe dificultad para el inicio de la marcha y la secuenciación de movimientos. Para la bucofonatoria, bueno, se le pide que realice gestos como silbar, soplar, inflar los cachetes, sacar la lengua, etcétera. Y para la praxia óptica, bueno, pues simplemente con que le pidas que siga con los ojos algún tipo de movimiento. Entonces, con estos ejercicios relativamente sencillos, chicos, podríamos darnos cuenta si en efecto una persona está sufriendo un tipo de apraxia. Y chicos, ¿qué creen, chicos? ¿Qué creen, chicos? Hemos terminado con el lóbulo parietal. Preguntas, dudas, aclaraciones. Los veo bien seguros. Yo creo que van a sacar 10 en el siguiente. Muy bien. Chicos, les dije, la buena noticia, ya acabamos con el lóbulo parietal al fin. Ahora sigue el lóbulo temporal. No sé si les dije, pero no sé si ya se están dando cuenta. Conforme más avanzamos con los lóbulos,
el siguiente va a ser un poquito más complicado y así sucesivamente. Entonces, si las funciones nos parecieron un poquito complicadas, pues es sencillo. Al final, pues el lóbulo parietal sí tiene más funciones o funciones más amplias que el lóbulo occipital. Y las que vienen son un poquito más complejas. A lo mejor las entendemos fácilmente, no hay ningún problema. Pero las funciones de las áreas 41, 42, 43, 38, 20, 37 y 21, pues vienen siendo un poquito más complejas y más difíciles de identificar. Entonces, chicos, yo por eso les pregunto y les vuelvo a preguntar si hay dudas, preguntas, aclaraciones, porque ya no me regreso. ¿Dudas? No, Ok. Entonces, si no hay dudas, de una vez. Ustedes dirán, ya, de una vez, ya dele, profe, ya quiero acabar con esto. Bueno, pues entonces empezamos con los lóbulos temporales. Recuerden, primero revisamos anatomía, después funciones y por último patologías. Entonces, anatomía de los lóbulos temporales. Lóbulo temporal comprende desde el territorio situado por debajo de la cisura de Silvio y su prolongación, limitando entonces con el lóbulo occipital y parietal desde su lado posterior. Es decir, está enfrente de los lóbulos parietales, perdón, de los lóbulos occipitales y pues también con el lóbulo parietal y occipital. Entonces, vamos a ver. Estas, chicos, son las áreas que comprenden justamente a los lóbulos temporales. Como les decía, 41, 42, 22, 21, 37, 38, 20 y se repite la 37. Y las podemos ver representadas en este diagrama. Todo lo que es en rosita mexicano, básicamente todo eso, así que todo eso es parte del lóbulo temporal. Les decía que en su zona posterior o la parte detrás de ese lóbulo es donde colinda con los lóbulos occipitales. Y pues en la parte posterior, bueno, superior está el parietal. Ahora, aquí hay que pues hacer notar algo bien interesantísimo. Y es que, no sé si ustedes vieron, se habla de una cisura. Ujú. Situado por debajo de la cisura de Silvio. Si ustedes prestan atención y observan detenida y claramente, se podrán dar cuenta que pues no está pegado aquí el cerebro. ¿No? No está pegado. De hecho, se alcanza a ver como si estuviera abierto. No sé si lo distinguen. Bueno, chicos, esta apertura que va desde aquí hasta acá es la que se llama cisura de Silvio. Ujú. Y es la que divide a su vez el lóbulo temporal con otras estructuras que están por encima de la misma. Entonces, chequen. Ahora sí que aprecienlo. Esto es arte, aprecienlo.
Ahí está. Preguntas. Preguntas, dudas. Todas estas áreas son los nombres y las áreas que componen este lóbulo temporal en su neocórtex, que es la corteza temporal, y que cada numerito y cada delimitación tiene una función importante, igual que cada uno de los otros. Ahora, algunas funciones de los lóbulos temporales, chicos, están pues asociadas o representadas, como usted guste llamarlo, pero representadas en los planos temporales, pero la realidad es que la estructura del lóbulo temporal no es la encargada de esa función. Lo vamos a ver más adelante. Ahí es donde entra el paleocórtex, la parte interna, y sobre todo estructuras específicas que tienen una importancia mayor no solamente en el en el lóbulo temporal, sino en el comportamiento humano. Chicos, ustedes a lo mejor se han preguntado, ¿por qué la clase se llama psiquiatría criminal si solo estamos viendo los occipitales? Bueno, chicos, el lóbulo temporal, a partir de este punto, es donde oficialmente, ¿verdad? Vemos de manera más profunda la implicación del cerebro y la psiquiatría en el comportamiento humano. Ustedes saben, la psiquiatría es una ciencia médica que se encarga de estudiar y ver el comportamiento humano y la acción de un fármaco dentro del comportamiento del ser humano. Pero para poder entender esto del comportamiento hay que ver las estructuras cerebrales. Ujú. A lo mejor han bromeado cuando ustedes dicen, no, pues alguien que toma licor del más corriente, bueno, se quedó ciego. Bueno, ese chiste viene porque evidentemente al tomar algo de mala calidad, posiblemente le creó un infarto en la corteza visual primaria. Es un decir. Ya vimos, por ejemplo, también desde la psiquiatría, que si se altera el área parietotemporo-occipital, la persona puede estar viendo cosas que no existen y escuchando cosas también. Bueno, eso lo vamos a ver también en este lóbulo. Pero es aquí donde más oficial y aterrizadamente vamos a ver la razón de ser de la psiquiatría, donde está la raíz del comportamiento humano. Y más específicamente, ¿dónde lo vamos a empezar a estudiar? Con estas estructuras que usted tendrá que anotar. La circunvolución fusiforme, la circunvolución parahipocámpica y, chequen atención, hay otras más como la corteza rinal, pero también tendremos que anotar uncus, hipocampo y amígdala. ¿A poco son bien importantes? ¿Cómo? Han de decir, ¿a poco son tan importantes? Yo les diré, chicos, estos que ven aquí son cruciales en el comportamiento humano. Ya vimos cómo se comunica el cerebro y era importante para que entendieran lo de las aferencias y las eferencias, chicos. Entonces, eso yo entiendo que ustedes pues ya lo vieron, ya lo supieron, ¿verdad? Ya vimos las alucinaciones, qué pasa, por qué vemos, por qué no vemos, comportamientos apraxias y la incapacidad de usar algo. Pero, ¿qué hay con el objeto de estudio de ustedes, el comportamiento del ser humano? Pues estas estructuras son las encargadas de ello, de la conducta, comportamiento y del manejo emocional. Todas estas estructuras, chicos, tienen un nombre y se llama sistema límbico y es fundamental en el estudio del comportamiento humano. Y tan es así que sus funciones se le atribuyen también al óvulo temporal porque coinciden de manera anatómica con la corteza
del lóbulo temporal. Entonces recuérdelo, uncus, corteza rinal, bulbo olfatorio, circunvolución fusiforme, circunvolución parahipocámpica, pero sobre todo hipocampo y amígdala. Las vamos a ver más adelante. Ahora, en la cara inferior o basal, cada lóbulo temporal, la división histológica es doble, neocórtex y paleocórtex, localizándose la circunvolución fusiforme y parte de las circunvoluciones temporales, hipocámpicas y del uncus. Hasta ahí con la anatomía. Ahora vamos con la segunda parte, chicos. La audición. La audición, ¿dónde se encuentra localizada? Circunvolución de Herschel, también nombradas área 41 y área 42 del lóbulo temporal. En ambos lados, chicos. Yo les decía que existe una asimetría en el cerebro y una contralateralidad, en el sentido de que el lado izquierdo, perdón, lado derecho se encarga, el hemisferio derecho se encarga del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. El hemisferio izquierdo se encarga de la actividad del lado derecho. Aquí en audición vamos a ver algo bien interesante. Nos dice que contiene las áreas auditivas primarias, que son responsables del procesamiento sensorial de estímulos auditivos procedentes del oído interno. Así como vimos con los ojos, ¿verdad? Que el ojo, la retina, captan las imágenes, la retina las convierte en pulsos eléctricos, las manda desde el par craneal óptico hasta el área 17, pasa algo similar con la audición. Está el oído interno, no sé si les suena familiar lo que es tímpano, yunque, estribo y martillo. Bueno, pues esas estructuras desde la membrana que es el tímpano generan vibración. Yunque, martillo y estribo lo codifican con un código Morse similar, pero esa actividad se convierte en pequeños pulsos eléctricos. Viajan desde esa estructura por medio de algo que ustedes ya vieron que es el par craneal número 8, nervio vestíbulo coclear, y llega hasta las áreas 41 y 42 de ambos lados del cerebro para poder interpretar el estímulo auditivo que estamos recibiendo. Cada uno de los dos lados o hemisferios del lóbulo temporal recibe información procedente de ambos lados. Es decir, hemisferio derecho, circunvolución Herschel, hemisferio derecho, recibe estimulación tanto del oído derecho como del oído izquierdo. Y también hemisferio izquierdo, áreas 41 y 42, hemisferio izquierdo, lóbulo temporal, reciben estímulos de oído izquierdo y de oído derecho. Entonces hay vías dobles en cada lado de esta circunvolución. Unas transmiten información al hemisferio derecho, mientras que otras cruzan al hemisferio, perdón, unas transmiten al mismo hemisferio de manera ipsilateral y otras de manera contralateral. Siendo estas últimas más gruesas que las vías ipsilaterales, es decir, las que van al otro lado son los nervios, el vestíbulo coclear cuando va al otro hemisferio es un nervio un poco más grueso que cuando está de este mismo lado. Las zonas posteriores del lóbulo temporal entonces contienen las áreas auditivas responsables de la interpretación de sonidos lingüísticos, musicales o de otro tipo. Chicos, yo les decía que se grabaran mucho que el hemisferio izquierdo se encarga de funciones más como del lenguaje y del lado derecho más como del entorno. Bueno, esto se los digo porque tanto en esta área como en otras áreas se va a hacer patente esa información. Temporal del lado izquierdo se va a evocar mucho en
información auditiva, lingüística. Y musical y de otro tipo se va a asociar o enfocar más en el hemisferio derecho de este mismo lóbulo temporal. Antes de pasar a la siguiente, ¿queda claro, chicos? Les digo que no me voy a regresar, pero quiero saber si vamos bien. ¿Vamos claros? Preguntas, no escucho. Esta. Les he dado lata desde el occipital con la región parieto-temporo-occipital. Y les voy a seguir dando lata por una razón, chicos. La importancia de dicha área. Ujú. Integración sensorial multimodal, lo que también llamamos como memoria asociativa. La zona posterior del lóbulo temporal converge con áreas visuales y es responsable de integración de información visoauditiva, permitiendo dotar de significado a los estímulos visuales. Chicos, cuando ustedes recuerdan un suceso, ¿verdad? Sea bueno, sea malo, sea doloroso, sea dichoso, cuando usted recuerda algo, se dará cuenta que no solamente le viene a la mente sensaciones, lo que estuvo sintiendo, sino también lo que usted vio. Bueno, además de lo que usted vio, lo que usted escuchó, que si alguien, un rostro familiar o algo le dijo algo, también se acuerda de lo que oía y no solo de lo que esa persona le decía, sino del ruido alrededor. Pueden hacer el experimento, intentar recordar una escena y evocarán lo que les decían y lo que era el ruido. A lo mejor hasta se acuerdan que iba pasando una bocina, un coche sonando el claxon, algo. Eso es porque la integración multimodal sensorial en los planos parietal, temporal y occipital, digamos, organizan y recaban la información anclándola a dichos sucesos. Entonces, cada que usted recuerde algo de un suceso, va a recordar los otros estímulos sensoriales alrededor de esa experiencia. Les digo, si usted se pone a pensar o a recordar lo que vio, no solamente va a recordar lo que vio, posiblemente también vaya a recordar lo que escuchó, lo que sintió, en algunos casos hasta un olor que estaba cerca. Ajá. Y posiblemente hasta el sabor de algo. Por eso es que cuando a lo mejor huelen comida favorita, ay, les recuerda una, pues, una vivencia, como que, ay, yo me acuerdo, y empiezan ustedes, que si se los cocinaba su mamá, su abuelita, su papá, ustedes mismos si estaban con su pareja, etcétera. Y empiezan no solamente a olfatear y a saborear, sino a evocar visualmente el recuerdo, evocar auditivamente lo que les decían y hasta todo lo que estaba en esa vivencia, en esa escena. Si estamos con la integración sensorial multimodal, chicos, no sé si lo habían intuido, pero evidentemente también va a haber lazos con la memoria. Yo les dije desde el occipital, en el cerebro no existe un área específica de la memoria. Eso quiero que se lo graben. No hay un área específica de la memoria. ¿Por qué? Porque funciona, como lo vimos, con asociaciones multimodales. Funciona con cuestiones kinestésicas, visuales, auditivas, etcétera. Entonces, si está un área multisensorial que nos fue ayudando a ubicar una actividad, entonces, por ende, también podemos atribuir que una de sus funciones es la memoria. Ujú. Describiendo entonces que si algo sucedía en el lóbulo temporal, también se afectaría la memoria. ¿Pero en qué parte?
las zonas internas del lóbulo temporal, especialmente el hipocampo y estructuras cercanas, son los principales centros de registro némico. Némico es la memoria como usted la recuerda, lo que acabo de decir, lo que vio, lo que escuchó, lo que sintió, lo que percibió, lo que asoció de eso, esa es la memoria némica, permitiendo el archivo de la información a corto plazo para consolidar la memoria, para facilitar que la memoria se vaya anclando. Entonces, lo que usted recuerda, lo que usted tiene de memoria, es porque lo ancló a una experiencia. Es ahí donde entra la importancia del hipocampo. Pero eso de anclar una experiencia no solamente tiene que ver con los estímulos sensoriales. Más adelante, y por eso les digo que es importantísimo el sistema límbico, porque vamos a entender cómo funciona la memoria. Dice que la zona externa del lóbulo temporal también participa en procesos némicos, es decir, la corteza del lóbulo temporal, pero no de un modo tan específico como el paleocórtex. Y chicos, para no abrumarlos, nos vamos a quedar aquí en hipocampo y en amígdala, corteza renal, porque todo esto, como usted lo está intuyendo, tiene que ver con los procesos de la memoria. Entonces, chicos, yo les dije, conforme más avancemos, van a ser más complejos los lóbulos, pero no porque sea como tan difícil, sino porque las funciones son cada vez más complejas. Son cuestiones más específicas, más enfocadas, con un grado de importancia también muy relevante y hasta cierto punto mayor. Entonces, yo les decía, a partir de ahorita, a partir de los lóbulos temporales, vamos a empezar a estudiar lo que nos incumbe más, que es el comportamiento humano. Es por eso que les digo, la próxima semana vamos a continuar desde lóbulo temporal, lo que es el hipocampo, amígdala, corteza renal, lo que ya les dije que se llama sistema límbico. Entonces, chicos, les voy a dejar un video. Este se los voy a publicar ahorita porque no quiero que se me pase. Les voy a publicar un video del sistema límbico. No les he dejado tarea, lo estoy haciendo, digamos, a propósito, chicos. ¿Por qué? Porque las tareas van a venir en este parcial. Ujú. Ahorita no les voy a dejar ningún reporte de lectura. Ujú. Quiero que vean ese video que les voy a publicar del sistema límbico, porque la próxima semana vamos a terminar de ver la próxima clase todo lo referente a ello. A lo mejor me regreso un poquito a memoria para que podamos estudiar las funciones del lóbulo temporal. Eso con una sencilla razón. Chicas, eh, chicas con las que estuve en psicopatología, ¿se acuerdan que vimos el DSM-5? Bueno, no lo han borrado. Dice Leticia, sí, ya lo borré. No, no lo ha borrado. Ah, ok. ¿Por qué les recuerdo? Posiblemente lo usemos la siguiente semana. Ujú. Bueno, no tal cual durante la semana, sino que la próxima sí les voy a dejar una tarea, pero más específica. Les voy a dejar también un video y que ustedes armen el caso. Ujú. Pero para eso las voy a preparar. Todavía vamos a ver lóbulo temporal. Entonces les voy a dejar un video del sistema límbico para que lo vean, lo comenten, lo aprecien y sobre todo lo estudien. Ya está en plataforma liberada la presentación que estamos viendo del lóbulo temporal en la semana 8. La próxima semana, semana 9, terminamos lóbulo temporal y vamos a plantear un caso que seguramente es más. Creo que ya lo vimos, chicas de quinto,
lo vimos en tercero, pero ahora sí lo van a ver a profundidad con lo que implica el estudio del cerebro. Es más, no les voy a decir. Cuando lo vean, van a decir, ah, sí es cierto, este ya lo vimos. Pero ahora lo van a ver con la explicación real detrás del trastorno. Para chicos que no tuve clases con ustedes, de igual manera vamos a analizar después de esa tarea el caso para que ustedes sepan de qué estamos hablando. De momento, dudas, preguntas, aclaraciones, reclamos. Qué bueno, porque reclamos no atiendo. Dudas sí. Si tienen dudas, preguntas, con confianza digan, ¿sale? Bueno, clique tampoco. Entonces, sin más por el momento, que tengan bonita noche, excelente fin de semana y nos estaremos viendo por aquí el próximo jueves a las 8:30. ¿Sale? Muy bien, chicos. Nos vemos. Pueden retirarse. Que tengan buena noche. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas Gracias noches. igualmente. Bye. Y cortamos en este momento.